Me permito saludar a nuestro invitado especial, al maestro Roberto Lozano Batalla, para continuar con nuestra serie De Vuelta con la Historia. Hoy es nuestro segundo capítulo. Recordamos en la versión anterior, en el capítulo anterior, hablamos acerca de Buenaventura como ciudad multiétnica y quedó en pie el hablar para esta ocasión de las añoranzas, los recuerdos de la Grace Line, una empresa que marcó la historia de Buenaventura y de la cual el maestro Roberto Lozano Batalla pues ha registrado en sus crónicas y hoy tiene para compartirnos sus recuerdos en este programa que es el segundo de nuestra serie. Un gusto tenerlo de nuevo, maestro Roberto Lozano Batalla, y bueno, la palabra es suya. Gracias a Dios y gracias a Yubarta, gracias a ustedes por considerar que yo puedo ser útil. Maestro, los recuerdos en su capítulo del libro Crónicas de Buenaventura, usted dice, añorando a la Grace Line. ¿Por qué hay razones para añorarla? Sí, la Grace Line es una institución naviera de las más poderosas que tuvo Buenaventura, que se fundó en 1934 y ellos manejaban buques de esa empresa, la Grace Line. Grace es una palabra que significa gracia en inglés y línea gracia. Ellos estaban identificados por el color verde y blanco. Sus buques todos tenían esa misma apariencia y había unos buques que eran solamente para carga y otros que eran de medio paquete. Medio paquete se le llama cuando la mitad de la nave la dedican a pasajeros y la otra mitad para carga. También manejaban la empresa Gulf Line. La Gulf es del Golfo y era también norteamericana, que era asistida por ellos, pero la fuerte era la Grace. La Grace nace en el 34 y se aposenta en el edificio Becerra, que es el mismo edificio que hoy conocemos como Pollo Carioca, que queda colindante con la bomba de gasolinas Exxon 134, o por decirlo de otra forma, frente al edificio del café. Esa construcción era en 2 pisos y así la ocupaba la Grace. La Grace se aposentó en ese sitio para sus servicios hasta el año 74, en que decidió hacer una inversión y construir un edificio muy bonito que aún nos acompaña en Buenaventura, que queda frente a la bomba Exxon 134 y también haciendo esquina de frente al nuevo edificio que se está terminando frente al Parque de Cisneros, que es una torre de unos 12, 15 pisos que van a hacer allí. Dicen que para apartamentos, para hoteles, no sé qué cosa, pero en todo caso muy prestigiosa. En esa zona donde se hizo el edificio, lo construyeron ellos para el uso de la Grace y allí se trasladaron. Pero cuando ellos dejaron el local, sucedió el 7 de abril de 1967 un incendio grande en Buenaventura que arrasó la alcaldía de la ciudad. La alcaldía quedaba situada donde ahora colindante a los sitios que son ahora el edificio CAM, el sitio administrativo, y donde está ahora el hotel de Hernández y Tú. No recuerdo bien el nombre de esto, algo con mar tiene que ver, que es un edificio blanco. Exactamente en ese sitio quedaba la alcaldía. Y la alcaldía ocupaba prácticamente la mitad de la manzana. La Grace tuvo su asiento primario administrativo en una construcción que quedaba frente al Teatro Caldas, diagonal al Teatro Caldas, es decir, en la acera opuesta al Teatro Caldas, y era una casa de la Grace, muy bonita, muy bien hecha, muy bien construida, en madera, pero toda muy fina de pino. Y era una envidia para el pueblo, una sana envidia del pueblo, era muy bella. Allí se albergaba, pero luego que ellos hicieron ya su construcción, entonces todo el mundo regresó a habitar acá. La Grace tenía más o menos unos 15 navíos que manejaba con la línea Grace y tenía unos 10 navíos de la línea Gulf.
Era, después de la flota mercante Gran Colombiana, la empresa naviera que más carga movilizaba en nuestra ciudad. En ella tuve yo ocasión de trabajar, recién yo regresado del extranjero, por mi dominio del inglés. Entonces yo era el encargado de hacerle recibo a los turistas que llegaban, asesorando en el segundo idioma. Trabajé con ellos y trabajé también en la sesión de exportación, todo lo que fuera el café especialmente que se despachaba en esa época. La Grace nos dejó muy bellos recuerdos. El gerente de esa empresa por muchos años se llamó Robert Royal Early, más conocido como Robert Early. Él fue cónsul de los Estados Unidos acá, y él era norteamericano, era capitán mercante y era una persona dulce, de muy buen trato. Prestó un gran servicio para Buenaventura en la emergencia que tuvimos con el buque El Vencedor, que en 1961 naufragó después de que habíamos estado en un festival. Pero él fue uno de los héroes, junto con Monseñor Gerardo Valencia Cano, con Emiro González Paz y otros personajes de nuestra ciudad. Robert Early se casó con una niña Isabel González, le llamaban Chabela, persona dulce siempre, y con ella convivió hasta el final. Cuando terminó su servicio en la Grace Line, Robert Early, entonces siguió navegando en Alaska, y en Alaska murió en una tormenta, y Chabela dicen que murió en Chile. En todo caso, son personajes de grata recordación. Sí, en el edificio que dejó la Grace, cuando ya hizo su edificio, allí se hospedó la primera clínica particular que hubo en Buenaventura, que se llamó la Clínica Colombia, en 1960. Allí nació una de mis hijas, Ángela, abogada, y la recuerdo particularmente por eso. Eran 2 pisos y luego se transformó a 3 pisos y actualmente tiene 4 pisos, el mismo edificio. Y como dije al principio, era llamado Edificio Becerra porque era propiedad de esa familia, no sé a quién pertenezca en el momento. El edificio donde construyó la Grace su morada final, en ese mismo sitio, en el espacio, fue campo de fútbol para la muchachada de Buenaventura, porque pues el terreno estaba destapado y ahí se podían hacer las cosas, y como usted recordará, es colindante con las áreas del Coliseo Municipal de Buenaventura, entonces tiene motivos de recordación. La Grace deja recuerdos muy lindos porque, como dije antes, pues fue fuente de trabajo para Buenaventura y era la segunda entre las navieras que aportaba para la ciudad. Hasta ahí se me cierra el campo de la Grace Line, no recuerdo pues qué más abonarle a ese tema. Pero tenemos para la época del Grace Line, o en el capítulo en que usted habla de la Grace Line, también tenemos los recuerdos de otros aspectos importantes, ¿no? Usted, en el mismo capítulo, usted nos menciona sus recuerdos de Augusto Polo Valencia, ¿no? Ese es un personaje que, de acuerdo a lo que usted mismo me ha contado, pues de alguna manera también lo influenció. Sí, Augusto Polo Valencia era el fotógrafo más notable que tenía Buenaventura, y yo creo que en el recuerdo se debe considerar el más notable que ha tenido Buenaventura en toda su historia. Este hombre no solamente era fotógrafo, él era profesor, y fue profesor tanto en el Pascual de Andagoya como en colegios de Cali. Enseñaba idiomas y fue la persona que creó el gentilicio bonaverense, fue la persona que creó la bandera y el escudo de Buenaventura. Ya decir eso yo creo que es hablar mucho en bien de una persona. Esta persona era muy culta y tuve el honor de que me tratara siempre con la distinción de su amistad, y compartí con él presencia en obras de teatro como Fuego Extraño, como Los Muertos, como
los árboles mueren de pie, el médico a palos y demás, que teníamos un grupo que ayudaba a la Unión Femenina Antituberculosa en Buenaventura, que laboraba exclusivamente en beneficio de los tuberculosos de Buenaventura. Hacíamos esas obras y pues nos respondía muy bien el auditorio. Sí, señor. Maestro, al mismo tiempo que la Grace Line está en Buenaventura y tiene pleno vigor, es una empresa importante, también está el personaje que usted nos acaba de describir, Augusto Polo Valencia, pero vive también Buenaventura un auge, una época muy especial. Tengo entendido que es la época en que los trabajadores de entonces la sociedad portuaria, de la empresa Puertos de Colombia, pues tienen condiciones laborales importantes, donde hay buenos ingresos y se da una forma de vida muy particular, donde Buenaventura de alguna manera tenía más viajeros, más personas de otros países, porque había oficinas que atendían asuntos internacionales como consulados o algo parecido. Sí, señor. Los recuerdos que tiene entonces de esa época y cómo se combinaban esos factores. Pues antes mencioné que Robert Early era cónsul de Norteamérica y en Buenaventura llegó a haber un número de 36 consulados. Aquí había consulado prácticamente de todo lo que se pudiera mover alrededor de la vía marítima. Pero junto con ello yo creo que algo picante de esa época era de que a Buenaventura hasta 1925 todos los buques que llegaban eran veleros. En 1925 llega el primer buque a vapor, el Der Blei, y venía de San Francisco. Pero junto con hablar de estos buques que llegaban, pues hay que tener en cuenta que venían y permanecían mínimo una semana en Buenaventura, porque el sistema de carga y descargue de la época era muy primitivo, no como ahora, que ahora un buque grande de 300 metros de largo muchas veces lo descargan o lo cargan en 5 horas, y en esa época eran semanas, a veces 3 semanas. Y cuando esos marinos llegaban en busca de recreo. Como pasaban bastantes días acá, hacían sociabilidad con la población de Buenaventura, y la sociabilidad aquí no se encontraba sino a través del trago, a través de la parranda, de las cosas, y la gente salía. Pero junto con eso, ese marino que ha pasado 15 días en el mar o más días en el mar, llegaba necesitado de todas las cosas, incluyendo el ambiente de cercanía, de amor. Buscaban esos consuelos y eso lo encontraba en Buenaventura. Y no lo encontraba en Buenaventura porque fuera una ciudad degenerada, sino simplemente porque la sexualidad siempre está ligada al hombre. De ahí provenimos todos nosotros. Y entonces una forma de conquistar la mujer era no solamente con la paga, sino con las novedades que como marinos podían traer: perfumes, pañoletas, electrodomésticos. Recordemos que aún hoy en día en Buenaventura no se produce ninguna de esas cosas, sino que todo es importado. En esa época también venían. Entonces la mujer sabía que ese hombre no solamente le podía pagar con dinero, sino con especias, y que esas especias eran muy apetecidas en nuestro medio, y fue lo que nos familiarizó. Y ahí llegaba la comida extranjera, que era muy apetecida, por ejemplo un queso extranjero, un queso italiano, cosas así, nos llamaba mucho la atención. Además se daba uno el caché de que estaba comiendo de las cosas del extranjero también. Así se generaba y la gente se distribuía. En Buenaventura no había un sitio fuera del Hotel Estación que le brindara ese tipo de acogida que no fuera lo rutinario en el pueblo. Eran las casas nuestras, eran los centros que daban acogida a esas personas. Indudablemente que es lógico comprender que yo no me estoy generalizando a que era el 100%, pero un 30% de esas personas, de las personas que vivían en Buenaventura, era la forma como se la ganaban. Y al hombre que tenía mujer, muchas veces la instaba, convirtiéndose en algo que en esa época le llamaban chulo, o sea, el explotador de la mujer, para que la mujer no esperaba siquiera que el marino llegara, sino que salía a recibirlo en cayucos, en canoas, en veleros, en una cosa u otra, al buque en la bahía. Y en la bahía lo abordaban y eran bien recibidos, porque ellos estaban ávidos de que esa mujer llegara, y la mujer estaba ávida de poder conectarse con ellos porque era un negocio que hacía. Entonces, mientras el hombre negociaba por una parte, la mujer negociaba por la otra.
y así se generalizaba. Con las cosas que conseguían de allí empezó lo que ahora se conoce como San Andresito, o sea, la venta de los turros. Los turros le llamaban a las personas que negociaban en esos buques todas las mercancías que les llegaban. Y las mercancías que llegan así por la novedad multiplican sus valores. No se compra por el valor real, sino por la importancia de que no se tiene, nadie más la tiene. Entonces así se hacía. Es parte de nuestro avance. Ahora, en esos avances teníamos unos prostíbulos muy llamativos aquí en Buenaventura. El primero fue Nayita. Nayita se constituyó en los años 40 y tantos. Y Nayita fue no solamente un barrio residencial, sino también cementerio y prostíbulo. Y la gente llegaba y tenía allí, pero había otro prostíbulo mayor que era La Pilota, y junto con La Pilota había un tercer prostíbulo llamado La Chambelona, que quedaba en Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo, donde ahora está la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que se hizo en el 54. Pero La Chambelona, que existía, que era grande, era un epicentro de otros prostíbulos en casitas pequeñas que surtían o alimentaban a La Chambelona en sí. La Chambelona y sus satélites se acabaron con un incendio en 1952. Monseñor Gerardo Valencia Cano llegó en el 53 y encontró solamente las ruinas, y fue cuando él aprovechó precisamente para en esas tierras donde estuvo La Chambelona levantar la iglesia, la parroquia que está ahí, la parroquia que se hace en el 54 y se da el servicio. Entonces, cuando La Chambelona desaparece, fortalece con la clientela de Chambelona, que ya no la tiene, fortalece a La Pilota y fortalece en parte a Nayita. Pero Nayita se desdibuja completamente porque en el año 52 el Club de Leones, haciendo un esfuerzo extraordinario y benéfico para todos nosotros, decidió crear el primer cementerio oficial que tenemos en Buenaventura, que es el que se ubica en el kilómetro 5, al lado opuesto del Sena, como usted recordará, cercano a la iglesia del Divino Niño. Al hacer el cementerio de allá, entonces nosotros teníamos unos cementerios que quedaban donde ahora es Hidropacífico, fue cementerio. También había cementerio en el Jorge, y también había cementerio acá en la zona continental, al lado del kilómetro 9, el kilómetro 9 donde está ahora, exactamente donde está ahora la concentración escolar Simón Bolívar. En el Jorge, donde está la concentración escolar grande que hay allí, exactamente allí también fue cementerio. Entonces en el año 52 los restos de esos mortuorios de todas esas personas convergen hacia el kilómetro 5 y se hace el hospedaje central. En ese momento La Chambelona entonces pierde sus fuerzas como prostíbulo que era, porque una de las razones para fomentar la prostitución en Nayita era el mismo cementerio, debido a que la gente por ir al cementerio arrimaba a las casas a diestra y siniestra a tomarse la cervecita, a ahogar las penas en esos sitios, y de ahí surgía todo. Que eso es lo mismo que se ha dado en cualquier lugar del mundo. Quien lo mire a eso como posición de escándalo es simplemente porque no tiene experiencia de vida. Ya, bueno, y de esa época es donde comienzan a surgir en Buenaventura algunas calles con nombres de otros países, o de qué época son esos nombres que se les dan a las calles. Desde esa época, porque somos dados a copiar y nos obnubilamos, nos trastornamos con las cosas del extranjero, y esos nombres famosos como Hollywood, usted ve que aquí tenemos barrio Hollywood, Manhattan y todos estos demás son muy sonoros, entonces se van copiando. Si conociéramos más de los países asiáticos, seguramente tendríamos nombres de esa naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, que llamamos La Pagoda, que es una construcción tipo asiático, y pues como eso se nos dio, entonces tenemos ese recuerdo, y así vamos cogiendo de una parte de la otra, pero es nuestra forma de generalizar. Otro tema en el que usted ha profundizado es en el barrio El Cañón y la anécdota que hay allí en torno al Cañón. Sí, señor. En 1934, inesperadamente, Perú invadió a Colombia
por Leticia y Tarapacá, que quedan en el trapecio amazónico, y lo invadió declarándonos la guerra, pero una cosa inesperada. Eso no fue una guerra declarada, sino simplemente que llegó y aprovecha, como cuando usted lo coge a mansalva, y a mansalva fue que nos cogieron allí. Entonces nombraron al general Alfredo Vázquez Cobo comandante de las fuerzas militares de Colombia, y él combatió a los peruanos y en 4 meses los venció, y se pactó entonces el Tratado de Río de Janeiro. Pero cuando Colombia triunfó en eso, inmediatamente sacó a colación de que por estar desprevenido era que habían invadido a Leticia y Tarapacá. Por eso nos había invadido Perú tratando de apoderarse de nuestras tierras, y que eso no debió ocurrir, que debía tomarse precauciones para que esa debilidad que teníamos en el país no se brindara al extranjero. Entonces, para crear defensas, entonces se ordenó que en todos los puertos se reforzaran las fronteras, se reforzaran los sitios. Y pensando en eso mismo, entonces también se ordenó que en Buenaventura se crearan defensas. Al crear esas defensas es entonces cuando surge la base naval de Buenaventura, que es del año 34, y la cual diligenció como ingeniero, constructor, y que era capitán de la Marina y comandante de la base naval, el presidente Rojas Pinilla. Pero junto con eso también ordenan poner unos cañones a la entrada de Buenaventura para que resguardaran nuestra bahía. Y acá en la ciudad entonces ordenan poner unos cañones sobre la loma de la carrera sexta, o sea la primera, más técnicamente le digo, frente a lo que son ahora las instalaciones de la emisora Cascajal Estéreo. Allí había un montículo y en ese montículo colocaron un par de cañones. Los cañones apuntaban hacia la bahía. No eran cañones como los de ahora, eran cañones como los que usó Simón Bolívar, o cañones como los que usted puede ver actualmente en el parque Néstor Urbano Tenorio, que adornan cercanos a la estatua de el general Vázquez Cobo, como esos cañones eran, pero de todas maneras tenían su capacidad de efectuar. Nombraron y pusieron esos 2 cañones allí, también pusieron 2 cañones sobre la loma donde está en Viento Libre, la parroquia que hay allí en Viento Libre, una parroquia que hay allí, y esos cañones apuntaban prácticamente hacia el puente del Piñal, pensando que por retaguardia también nos podía llegar alguien. Y también pusieron 2 cañones exactamente en el Altozano, que soporta ahora al Hospital Regional Departamental de Buenaventura. Sobre esa loma colocaron 2 cañones y también apuntaban con dirección hacia el puente del Piñal o sus áreas circunvecinas. Siempre previendo que la retaguardia también quedara protegida. La retaguardia queda protegida porque por tierra también nos podían llegar, así como viene todo lo que viene del Bajo Calima, descendiendo por ese lugar, podían llegar. Y así nos llegó, inclusive el presidente Tomás Cipriano de Mosquera nos llegó en una ocasión por allí. Recordemos que los soldados nuestros, los que defienden a la patria, también se enfrentan con subversivos. El subversivo es uno y de pronto se convierte en compañero. Bien, entonces se pusieron cañones allí, y los cañones que quedaban en la loma de la carrera primera hicieron punto de referencia al sitio. Y entonces la gente no decía que iba hacia la loma ni que iba hacia la carrera primera, sino que decía que iba al barrio del Cañón. El barrio del Cañón no existía como barrio en sí, pero era un punto de referencia, porque donde estaban los cañones, donde está ahora la emisora Cascajal Estéreo, se bajaba por un sendero, no había calle, y se bajaba por un sendero. Y era de difícil acceso a Pueblo Nuevo. Entonces la gente decía que iba al barrio del Cañón, pero con referencia a los cañones precisamente. Esos cañones duraron algunos años y luego al barrio dejó de llamársele Barrio del Cañón para llamársele Barrio del Cable, porque al lado de donde está ahora el parque, me parece que se llama Barra Azul, allí mismo en la carrera primera con sexta, hay un parquecito bonito que han hecho allí donde está una estatua de Pascual de Andagoya, allí han hecho, y entonces allí quedaba una casa de doña Persia de Campo, que fue partera, y allí
se hospedaban las instalaciones del cable. El cable era un servicio de comunicación internacional que era de la época, como decir ahora, Telecom. Era lo que nos suplía, era muy eficiente y era norteamericano. Entonces allí tenían sus instalaciones de oficina en la parte alta y en la parte baja tenían sus reservas de bodega. Ellos fueron los creadores de las gradas que hay por la Embajada Vallenata, creando eso para que tuvieran acceso, facilidad de acceso a las cosas que tenían allí. Entonces se le llamó el cable. Los cañones de allí fueron trasladados y ubicados en el Monte en el Altozano, que queda o que forma la escalinata, perdón, no la escalinata, la rampa de acceso al supermercado Olímpica. No sé si usted se acuerda que al llegar al supermercado Olímpica usted entra por una rampa de ida y regreso. Entonces en la parte más altecita allí colocaron los cañones y los cañones seguían apuntando hacia la bahía. Nunca se disparó allí, nunca se disparó en el otro sitio, simplemente fue una labor preventiva. Entonces se pusieron los cañones allí, pero ahí no se le dio nombre. El nombre lo tenían acá y el nombre desapareció en la medida que desaparecieron los cañones. Entonces así tenemos la calle del Cañón o el barrio del Cañón. ¿Y hacia qué época desaparece? Desaparece ya en los años 60, 50, 60. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿y qué implicaciones tiene para Buenaventura el que haya desaparecido una empresa como la Grace Line? ¿Por qué usted, por ejemplo, en su libro dice añorando a la Grace Line? Por todas esas cosas lindas que nos dejó, pues como le digo, yo trabajé en esa empresa y esa empresa era la segunda en importancia en la labor portuaria que se hacía y nos conectaba con esa gente extranjera y nos brindaban las oportunidades de acercarlo. Entonces para nosotros se hacía lindo aquel que nos sirve y nos daban servicio. Así como nosotros aportábamos un servicio como trabajadores, la empresa nos daba la oportunidad también de ganarnos la vida allí. Por eso era linda. Además esos gringos ya no llegan. Ese servicio de turistas no lo hemos vuelto a tener. Aquí hubo dos servicios de turistas. Uno era la Grace Line y también, casi coincidente en las fechas, lo fue la línea italiana, que traía el Antoniotto Sudimari, el Verdi, el Américo Vespucio y demás buques, y eso eran de paquete completo, mientras que los de la Grace Line eran de medio paquete, como dije antes, mitad para una cosa, mitad para la otra. Y probablemente en esa época entonces Augusto Polo Valencia pudo haber registrado algunas de esas fotos que hoy son representativas para Buenaventura y que algunas personas todavía coleccionan, maestro Roberto Lozano. Sí, señor, pero el 90 o 95% de la historia que dejó Augusto Polo Valencia a través gráfico se perdió desafortunadamente, porque él tenía una familia numerosa, unos hijos muy queridos, muy querendones también, pero que no ameritaron al papá, a mi juicio, no ameritaron al papá en su justa valía y no le daban trascendencia a esas fotos que él hacía, eran como que vejeces, ¿no? Cosas de chocho. Y resulta que hoy un día usted anda buscando una foto de eso y no la consigue. Ellos no le dieron prestigio, creyeron que eso nadie lo iba a buscar jamás. Para que yo guardo la foto de una señora X y esa señora X podía ser una persona importante, pero ellos no le dieron importancia. Entonces, le digo porque los he tratado de cerca a todos ellos, he sido muy cercano a toda su familia, siempre han sido muy cariñosos conmigo. Saben la hermandad que nos unía, pero entonces no conservaron esas cosas, se perdieron. Entonces esa historia se fue. Es como decir que yo manejé el periódico El Mercurio, manejé La Batalla, manejé Pacífico al Día, son 3 periódicos y que yo no estuviera dejando ni un ejemplar de aquello. Entonces esa historia, ¿qué pasó con ella? Que se perdió. Si la familia, los herederos no la ameritan, lo ven simplemente como periódico leído, periódico de ayer, entonces basura. Sobre las obras de él que usted mencionaba ahora, además de sus fotografías, la bandera y las insignias representativas de Buenaventura, usted ha tenido ocasión de explicar en detalle las sutilezas que hay en torno a ellas, incluso el cómo se dieron. ¿Podemos recordar un poco de eso? Sí, son cosas muy bellas.
La bandera surge a petición del Consejo Municipal, que quería honrar los 400 años de Buenaventura, no los 450, sino los 400 años. 1540 más 400 años, en 1990, ¿no? ¿1900 qué? 1950. Los 400, entonces. Los 400, no los 450. En el año sería 1940. Sí, correcto, correcto. Entonces, se dieron cuenta que se hablaba del municipio, pero que el municipio no tenía bandera. Entonces, sabían de las capacidades de él, porque era un excelente dibujante también. Y entonces le pidieron si él se podía encargar de eso, y él dijo que sí, y a los 3 días la tenía. Tenía la bandera, pero es que hacer una bandera no es simplemente ponerle 4 colores o X colores, sino decir por qué son esos colores, qué significado tienen, cómo condensa el mensaje que usted quiera expresar a través de su bandera. Pero él supo hacerlo y a los 3 días la presentó. Y junto con eso, sin que se lo pidieran, él elaboró un escudo para Buenaventura, el escudo que tenemos. Y al escudo le puso un emblema que dice: nuestra riqueza nos viene del mar. Y es una frase tan sabia que cada vez se valora más. Cuando sabemos que el Océano Pacífico es un océano muy rico, pero nos dicen que el Océano Atlántico también es un océano muy rico, y cuando nos dicen que el Océano Pacífico es 2 veces más rico y más grande que el Atlántico, entonces como que despertamos un poquito. Y cuando dicen que es muy rico, ¿rico en qué? Pura agua la que yo veo allí. Pero no, es que debajo del mar hay petróleo, debajo del mar hay riquezas inconmensurables. Y en todo caso, todo lo que es mar es vida, porque es alimento. La alimentación del mar proveería fácilmente a toda la humanidad. Solamente que no hay quien industrialice, como no hay quien industrialice aquí el agua, que la perdemos todos los días y nadie nadie la convierte en plata. Sobre estos elementos propios de Buenaventura, la bandera, el escudo, el himno mismo que hoy conocemos y que se le atribuye o es de Elías Martán Góngora, yo he escuchado a otras personas mayores decir que en Buenaventura, antes del himno que conocemos hoy de Buenaventura, había otro himno. Maestro, ¿usted sabe algo acerca de eso? Yo también he oído decir, pero no he oído nada en concreto. Firme no lo tengo. Entonces yo sigo hablando de Elías Martán Góngora y la música por parte de Peregoyo, o sea, Enrique Urbano Tenorio. Es decir, antes de este no había como la costumbre de cantar un himno de Buenaventura, que usted recuerde. La costumbre de cantar el himno en Buenaventura nació con Bernardino Abad Quiñones Angulo en su alcaldía, porque él tenía que conmemorar los 450 años de Buenaventura que se conmemoraron el 14 de julio de 1990, y entonces, como es un hombre tan cívico, pensó que aunque tuviéramos himno, nuestra gente no sabía nuestro himno, y entonces él hizo una gran cantidad de volantes que contenían el himno, tenían el escudo y tenían la bandera, señalando todo nuestro gentilicio de bonaverense, que también lo creó Augusto Polo Valencia. Esas cosas, el gentilicio, la bandera, el escudo, los entregó todo Augusto Polo Valencia. Sí, señor. Entonces él impuso la medida de que para inaugurar o cerrar un evento municipal se entonaran los himnos y se cantara. Entonces allí fue cuando se socializó, porque muchas veces hay una ley, pero no se socializa. Yo no sabía que había una ley que prohibía, o yo no sabía que había una ley que me concedía. Entonces, en la medida que se socialice, se logran las cosas. A propósito de estos temas, así muy cercanos a la parte urbana de Buenaventura, usted explica con detalle los diferentes nombres que ha tomado históricamente lo que hoy conocemos como el Parque Néstor Urbano Tenorio. Es decir, no siempre fue así. A propósito de la conmemoración, de la celebración de los 450 años, entonces es que se construye este parque, pero usted explica que este sector ha tenido diferentes nombres, que ahí hubo en su momento un parque diferente. ¿Cómo es esa información? Sí, señor. El 9 de abril de 1948 mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Buenaventura tradicionalmente ha sido un pueblo liberal. Entonces, simpatizantes de Eliezer Gaitán levantaron un busto de Jorge Eliezer Gaitán, donde ahora es la entrada al Parque Néstor Urbano, la entrada inmediata al CAM,
la entrada, mirando el CAM, la parte más cercana al CAM, que es la entrada al parque, allí pusieron un busto de Jorge Eliezer Gaitán. Eso fue en el 48, cuando lo asesinaron a él. Pero en 1950 el presidente de la República era Laureano Gómez Castro, el mismo que inició la carretera Cabal Pombo, que había mencionado yo antes. Y Laureano Gómez era conservador. Yo creo que se le metió política al asunto y un buen día el busto de Gaitán desapareció. Y entonces se aprovechó para recordar la trascendencia del general Alfredo Vázquez Cobo, que también era conservador, y entonces se consiguió el busto del general, de Alfredo Vázquez Cobo, y se puso allí. Entonces primeramente le llamaba el Parque Gaitán, después fue el Parque de Alfredo Vázquez Cobo. Más adelante, en 1940, nos había dado una estatua el presidente Eduardo Santos Montejo. Es decir, anterior a estos anterior dos a eso, sí señor, nos había dado un parque y entonces nos dio una estatua con pedestal, que es la estatua más egregia que podemos ver en Buenaventura ahora mismo, y esa estatua del general Santander no es ecuestre, pero es de cuerpo entero, tenía su espada y demás, y lo ubicaron en terrenos que todavía son aledaños al Consejo Municipal, ahí se ve. Pero si usted la observa, la estatua no tiene espada, ni a nadie le importa. Pero allí inclusive en el muñón, en la mano se nota el muñón y ha desaparecido. Lo mismo que le pasa a Bolívar, que también tuvo espada, pero solamente le ponen una de papel cuando son las obras de conmemoraciones. Y entonces a ese sitio se le llamó Parque Santander. Y donde está ahora mismo el Consejo, allí hubo una fuente de soda. Y esa fuente de soda se le llamaba Fuente de Soda Santander, porque quedaba vecina, era punto de referencia. Hasta que después ya pasó a ser sede del Consejo Municipal. Hablando de la Graceland, se me olvidaba mencionar que cuando el incendio del 7 de abril de 1967, la alcaldía, como se quemó, se lograron salvar una gran cantidad de documentos, no todos, pero sí una gran cantidad, por lo menos el 60%, y entonces no tenían hospedaje, entonces alquilaron ese sitio, y allí estuvo funcionando la alcaldía también. Pero bueno, volvamos a Santander, entonces allí se construye y ya se le nombra, pero antes de Santander, personas cultas de Buenaventura hicieron su inversión y levantaron un busto del prócer Antonio Nariño, el hombre de las letras, se llamaba el hombre de las letras, y era un busto bonito, atractivo, pero era un busto nada más lo que había allí. Un buen día lo desaparecieron, así como desaparecieron el de Gaitán, y entonces nunca se ha sido repuesto, pero luego apareció el de Santander sí quedó. Entonces acá nos quitaron el de Gaitán y pusieron el de Vázquez Cobo. Ya en 1990, cuando el parque se inaugura, entonces se le da el nombre de Néstor Urbano Tenorio, pero una obra grande que hizo Hugo Ordóñez, periodista nuestro, él consiguió apoyo con la empresa Puertos de Colombia, estaba al mando en ese momento el ingeniero Ricardo Sanabria Altaona, y él patrocinó económicamente con dineros de la empresa para la elaboración del busto que se consiguió y está allí en el parque de Néstor Urbano Tenorio. Entonces en 1990 es cuando toma el mayor auge el nombre de Néstor Urbano Tenorio para el parque. Entonces había una evolución, pero ya hay personas también que al parque le llaman el Parque del Faro, que el Faro se lo ponen también en 1990, es coincidente con la época de Néstor Urbano Tenorio. Pero son puntos de referencia, entonces la gente lo Y yo creo que con estos dos, con este tema conecta y es pertinente entonces, maestro, aprovechar para explicar también los detalles, las minucias que hay en torno al famoso Parque Cisneros, que usted también maneja muy bien la explicación. Sí, señor. En 1934, el presidente de la República
el mismo que nos hizo, el mismo que inició la construcción que inició la construcción del edificio Palacio Nacional, la DIAM, la quinta estación del ferrocarril y otras obras. Entonces, recordando las cosas buenas, meritorias, que nos había hecho Cisneros, entonces le propuso a Buenaventura, o le ordenó a Buenaventura, el presidente de la República, que se buscara un sitio y se honrara la memoria de Cisneros. Entonces fue la época cuando se seleccionó el sitio, que ahora es el Parque de Cisneros, se seleccionó el sitio, y se le llamó Parque de Cisneros, pero allí no había parque, no había sido trazado nada, ni nunca se puso un busto, nunca se puso una placa, nunca se puso, era pura de boca. Pero el pueblo que ha trabajado en el terminal marítimo sabía que la obra del ferrocarril se debía al ingeniero Cisneros, y entonces empezó a rendirle culto de memoria al sitio. Ahora, cuando el tiempo ha avanzado, y el parque ha avanzado mucho más, sigue sin estar una mención directa a Cisneros. No hay nada que lo identifique como tal. Pero en 1986, siendo comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, el capitán de fragata Miguel Antonio Caro Niño, y siendo alcaldesa de Buenaventura, la doctora, ahorita me acuerdo, se convino que se le diera un espacio dentro del Parque Cisneros para colocar una estatua de cuerpo entero que el capitán Caro Niño consiguió, cuerpo entero para Buenaventura, pero no tenían dónde ubicarla. Entonces ella convino en eso, entonces se dio una parte del terreno para que lo ubicaran, y ahí se ubicó. La única cosa mala que siempre nos ha sucedido es que generalmente cuando las fuerzas militares quieren hacerle honra a Padilla, dije yo de Padilla, ¿verdad? Sí. De Padilla. Cuando quieren hacerle honra a Padilla, dicen se invita al Parque José Prudencio Padilla, cuando debieran decir se invita al Parque Cisneros al pie de la estatua del almirante José Prudencio Padilla. Es decir, Roberto Lozano está en la casa de fulano. Ahora, para hacerle justicia también a la memoria de el general José Prudencio Padilla, maestro Roberto, recordemos así los elementos más representativos de este general de la República, para que la gente sepa por qué las fuerzas, la Armada, considera que es importante ubicarlo allí, por qué es un héroe de la patria. José Prudencio Padilla en el mar hizo hazañas tan grandes como las que hizo Bolívar acá en tierra. Son largas de enumerar, pero pues se le llamó el héroe de Trafalgar, y todo lo que hacía era maravilloso. Era un hombre, ¿cómo se le llama al que no tiene academia? Se le llama empírico. Pero como empírico fue desarrollando y fue escalando posiciones por su bizarría, por sus capacidades. Recordemos que anteriormente no era la academia la que le daba el rango a las personas. Mi abuelo, a quien mencioné antes en el capítulo primero, mi abuelo, que era un negro y que se unió con una indígena, mi abuelo fue capitán del ejército, pero mi abuelo era un tipo sin cultura, pero era un bizarro, era un tipo capaz, este tipo de machete, tipo de enfrentamiento, de cosas tal, definían las cosas. Entonces a esos hombres que marcaban las líneas de los avances eran respetados, y junto con ellos se le guardaba respeto definiéndole posiciones de distinción, se le daban títulos. Entonces así mismo le tocó a Padilla. Padilla fue escalando, Padilla no hizo academia, Padilla fue escalando y llegó a almirante, que es la máxima posición, y hoy en día se le recuerda como el máximo héroe naval de Colombia. Y de esta manera, maestro Roberto Lozano Batalla, hemos llegado también entonces en esta ocasión al final de nuestro segundo capítulo de nuestra serie De Vuelta con la Historia. Usted, muchísimas gracias. Me siento muy animado, especialmente por la cuerda que usted me da. Sin esa cuerda es difícil que saque uno la memoria, por darle hilvanación al tema. Pues como les habíamos recordado a los televidentes al empezar el programa,
la obra suya, maestro Roberto, Crónicas Históricas de Buenaventura, es el punto de referencia, es la guía de estas conversaciones que nos permiten pues ponerle la riqueza propia del lenguaje verbal, de la memoria, la remembranza, y esto es lo que queremos pues llevar para la versión de televisión, la obra que usted ha realizado, además porque confiamos en que muchas personas a través de la televisión pues van a acceder a esta historia que usted y otras personas han querido plasmar para Buenaventura, porque pues sabemos que aquí en esta misma obra usted cita a otra buena cantidad de personas que han escrito previamente, pero que a través de la televisión queremos compartir con las generaciones de ahora. Y es la mejor pantalla. Gracias. Bien, muchísimas gracias entonces, maestro, y entonces quedamos invitados para el próximo capítulo donde continuaremos hablando de otros aspectos de la historia de Buenaventura. Si me siguen distinguiendo, me sentiré siempre muy complacido. Muchas gracias. Bien, a nuestros televidentes igual les invitamos a continuar con nosotros en nuestro próximo capítulo con De Vuelta con la Historia y por supuesto a continuar con la programación de Yubarta Televisión. Les agradecemos infinitamente. Me permito saludar a nuestro invitado especial, al maestro Roberto Lozano Batalla, para continuar con nuestra serie De Vuelta con la Historia. Hoy es nuestro segundo capítulo. Recordamos en la versión anterior, en el capítulo anterior, hablamos acerca de Buenaventura como ciudad multiétnica y quedó en pie el hablar para esto. Los buques todos tenían esa misma apariencia. Y había unos buques que eran solamente para carga y otros que eran de medio paquete. Medio paquete se le llama cuando la mitad de la nave la dedican a pasajeros y la otra mitad para carga. También manejaban la empresa Gulf Line. La Gulf es del Golfo y era también norteamericana, que era asistida por ellos, pero la fuerte era la Grace. La Grace nace en el 34 y se aposenta en el edificio Becerra, que es el mismo edificio que hoy conocemos como Pollo Carioca, que queda colindante con la bomba de gasolinas EXO 134, o por decirlo de otra forma, frente al edificio del café. Esa construcción era en 2 pisos y así la ocupaba la Grace. La Grace se aposentó en ese sitio para sus servicios hasta el año 74, en que decidió hacer una inversión y construyeron un edificio muy bonito que aún nos acompaña en Buenaventura, que queda frente a la bomba EXO 134 y también haciendo esquina. La Grace tuvo su asiento primario administrativo en una construcción que quedaba frente al Teatro Caldas, diagonal al Teatro Caldas, es decir, en la acera opuesta al Teatro Caldas, y era una casa de la Grace, muy bonita, muy bien hecha, muy bien construida, en madera, pero toda muy fina de pino. Y era
una envidia para el pueblo, una sana envidia del pueblo, era muy bella. Allí se albergaba, pero luego que ellos hicieron ya su construcción, entonces todo el mundo regresó a habitar acá. La Grace tenía más o menos unos 15 navíos que manejaba con la línea Grace y tenía unos 10 navíos de la línea Gulf. Era, después de la flota mercante gran colombiana, la empresa naviera que más carga movilizaba en nuestra ciudad. En ella tuve yo ocasión de trabajar, recién yo regresado del extranjero por mi dominio del inglés, entonces yo era el encargado de hacerle recibo a los turistas que llegaban asesores. La ocasión de las añoranzas, los recuerdos de la Grace Line, una empresa que marcó la historia de Buenaventura y de la cual el maestro Roberto Lozano Batalla pues ha registrado en sus crónicas y hoy tiene para compartirnos sus recuerdos en este programa que es el segundo de nuestra serie. Un gusto tenerlo de nuevo, maestro Roberto Lozano Batalla, y bueno, la palabra es suya. Gracias a Dios y gracias a Yubarta, gracias a ustedes por considerar que yo puedo ser útil. Maestro, los recuerdos en su capítulo del libro Crónicas de Buenaventura, usted dice, añorando a la Grace Line. ¿Por qué hay razones para añorarla? Sí, la Grace Line es una institución naviera de las más poderosas que tuvo Buenaventura, que se fundó en 1934 y ellos manejaban buques de esa empresa, la Grace Line. Grace es una palabra que significa gracia en inglés y línea gracia. Ellos estaban identificados por el color verde y blanco de frente al nuevo edificio que se está terminando frente al Parque de Cisneros, que es una torre de unos 12, 15 pisos que van a hacer allí. Dicen que para apartamentos, para hoteles, no sé qué cosa, pero en todo caso muy prestigiosa. En esa zona donde se hizo el edificio, lo construyeron ellos para el uso de la Grace y allí se trasladaron. Pero cuando ellos dejaron el local, sucedió el 7 de abril de 1967 un incendio grande en Buenaventura que arrasó la alcaldía de la ciudad. La alcaldía quedaba situada donde ahora colindante a los sitios que son ahora el edificio CAM, el sitio administrativo, y donde está ahora el hotel de Hernández y Tú. No recuerdo bien el nombre de esto, algo con mar tiene que ver, que es un edificio blanco. Exactamente en ese sitio quedaba la alcaldía. Y la alcaldía ocupaba prácticamente la mitad de la manzana.